Un cordial y atento saludo. Les habla Luis Enrique Picón Arias, estudiante de la maestría en Criminología y Política Pública Criminal de la Universidad Santo Tomás. En este video correspondiente al desarrollo temático del curso en Teorías y Modelos Criminológicos, abordaremos las teorías culturales de la criminalidad en un enfoque latinoamericano. Como ha sido el desarrollo temático en este curso que desarrollamos, hemos venido hablando del delito y el delincuente desde muchas ópticas, partiendo de las teorías biológicas sobre el delito y el delincuente, pasando a tocar temas importantísimos desde la parte psicológica, incluso también trayendo a colación aspectos de la influencia económica en el delito y el agresor de la conducta. Y hoy puntualmente aterrizaremos en esas teorías culturales de la criminalidad. Al paso de dar una mayor explicación o de traer un entendimiento más integral de estas teorías culturales, es preciso citar a Alessandro Baratta y su fuerza crítica a el aspecto de la mirada que se le ha dado a la pena y al delincuente cuando se desconocen ciertos otros criterios tan fundamentales en la comprensión del porqué de la misma dinámica social. Y es que Baratta nos propone una criminología crítica que se aleja de las explicaciones simplistas y busca comprender la criminalidad en su contexto social y estructural. Y dentro de esta comprensión es lógico que entendamos la cultura en la cual se desarrolla el delito, pero más allá, la cultura en la cual se desarrolla el delincuente como infractor de los punibles prohibidos. El autor nos da un análisis que considera las relaciones de poder, las desigualdades sociales y los procesos de criminalización en el contexto que hoy particularmente abordaremos en Latinoamérica. Y esta perspectiva de Baratta nos invita a crear un pensamiento un poco más profundo de la verdadera función de las políticas criminales y la verdadera búsqueda de soluciones que tengan su orden en raíces sociales de la criminalidad. Se propone desde esta mirada teorías culturales de la criminalidad desde el enfoque cultural, y no hablamos de las subculturas criminales. Hablamos de que se entiende estas subculturas como ciertas entidades homogéneas o grupos de personas que promueven valores delictivos, y argumenta el autor que esta perspectiva no considera pues que sean adecuadas estas dinámicas de poder, pero explica cómo estas pequeñas formaciones sociales influyen directamente en el escenario delictivo de un territorio o de una sociedad propiamente identificada. También hablamos de las teorías de la neutralización, y nos sugiere que muchas veces el delincuente, el individuo, comete delitos y utiliza ciertas técnicas para justificar su comportamiento. Y es aquí donde el autor critica puntualmente que se estudie o se centre el derecho penal en el individuo y no se estudie completamente las condiciones sociales y estructurales que facilitaron la desviación de este sujeto para la comisión del ilícito. Y también nos propone una teoría de un enfoque del etiquetamiento, y es como señala el autor que la sociedad y todo lo que converge la estructura del poder tiende a ser selectivo o a enfatizar ciertos procesos con ciertos grupos de personas, lo que considera que esas mismas estructuras del poder
etiquetan ciertos sectores de la población, bien sea por su marginalidad, bien sea por su bajo grado de escolaridad o por su mismo origen, y los etiquetan o encasillan como potenciales delincuentes. Hablar propiamente de la obra de Barata es entender cómo el autor se preocupa y propone un análisis holístico del crimen y del delincuente. Pero puntualmente y a la raíz de este video hablaremos de la teoría de la anomia de Merton. Este sociólogo norteamericano nos habla de cómo esas metas culturales o sociales que universalmente han sido aceptadas, como el éxito económico, como el éxito familiar, como una superación académica, proponen al individuo una necesidad de desarrollo, pero no todos los individuos pueden alcanzarlas, y esto presupone que muchas veces la sociedad tenga que acudir o recurrir a medios ilegítimos o ilegales para alcanzar estas metas propuestas. También se hace interesante en cómo el autor propone o nos intenta dar una explicación de cómo se puede estructurar esta teoría y entender en nuestro contexto latinoamericano. Y hoy, en este video, hablaré puntualmente de la teoría de Merton en un escenario propio y del cual puedo hablar con total conocimiento. Yo soy nacido y criado en Ocaña, norte de Santander, conocida como la capital del Alto Catatumbo, esta región tan estigmatizada por la violencia y por la desigualdad. Y es propio citar nuevamente a Merton y decir que la sociedad establece metas culturales universalmente aceptadas, pero no todos los individuos tienen acceso legítimo a los medios para alcanzar. ¿Y por qué quiero traer a colación esta expresión de Merton? Y es porque esto da explicación muchas veces o da fundamento al porqué de tantas circunstancias delictivas que se presentan en ese entorno. Entonces, si hablamos de otros autores como Albert Cohen, y nos dice que intentar reemplazar las normas por valores de otras subculturas es lo más normal en escenarios como el nuestro, cuando se intenta proponer una nueva vía de desarrollo. Y entonces hablamos de esta desviación y Howard Becker hace una magnífica recreación del escenario y nos dice que la desviación no es inherente al acto concreto, sino que es una manifestación de la mayoría social que califica o etiqueta negativamente los comportamientos de las minorías. Y es como así el país da una mirada al Catatumbo y esa minoría de nosotros, los que existimos en esta mini sociedad, los que compartimos este escenario del Alto Catatumbo, nos vemos desde ya etiquetados por ciertos estigmas sociales y cómo no se entiende la desviación de ciertos comportamientos desde la integralidad misma del estudio de las teorías criminológicas. Es por eso que si acentuamos las teorías antes mencionadas a ejemplos prácticos del Catatumbo, podemos decir que esta población campesina, de la cual orgullosamente me siento miembro y soy miembro, ha sido desde antaño excluida y ha tenido una deficiencia en cuanto a oportunidades de todo índole, bien sean educativas, económicas, políticas, sociales en general. Y como lo dice Merton, cuando una sociedad
acentúa metas sin proporcionar los medios institucionales para alcanzarlas, la estructura social puede inducir a la desviación. Y es así como muchos jóvenes de nuestra región, sin acceso a la educación, sin acceso a un empleo formal, se ven obligados a ser parte de las filas de los grupos ilegales, la FARC y el ELN. Y no intento con esto justificar un comportamiento delictivo, sino más bien entender desde la visión amplia del delincuente cómo se trazan los jóvenes para alcanzar sus metas, el sustento económico y su reconocimiento social, esta desviación de las alternativas lícitas que se proponen. Hablar de la subcultura del delito en este escenario es propio, habidas cuentas que la misma ausencia estatal propone que los grupos armados impongan normas y valores distintos a los que debe proponer la institucionalización. Y entonces es aquí cuando portar armas de fuego, pertenecer a grupos delictivos, ejercer control ilegal sobre territorios o participar en economías ilegales como el narcotráfico se vuelve algo aceptable e incluso tenido en cuenta como propio o heroico dentro de una sociedad. Y si hablamos del etiquetamiento, propiamente es entender cómo históricamente se ha lineado el Catatumbo desde la óptica de la estigmatización y se tiende a los que integramos este territorio como colaboradores o miembros de grupos armados o al margen de la ley. Es por ello que este video nos propone la necesidad de que el derecho penal se convierta en un instrumento de control de los pobres y se entienda en que ese medio de control de los pobres como empresa barata no sea simplemente una camisa de fuerza, sino que sea más bien un medio de protección de sus derechos. Es por ende que en vez de intervenir estructuralmente con el castigo punitivo, debería el Estado preocuparse un poco más por el entendimiento propio de las circunstancias que rodean las conductas delictivas y el comportamiento de la dinámica social. Muchas gracias.